Hola, en este vídeo de finales vamos a seguir con el estudio de algunos finales básicos de torres. Os recomiendo, antes de ver este vídeo, ver el vídeo número 1 de finales de torres, porque algunos de los finales que vamos a estudiar en este vídeo son continuación partimos de algunas posiciones analizadas en el vídeo número 1. Bien, la posición que tenéis ahora en la imagen es del final, que ya analizamos detenidamente en el vídeo número 1 de Alekhine Capablanca, jugada en el Mundial 1927. Y este tipo de finales, donde el bando que tiene el peón de ventaja tiene la torre mejor colocada, ya sabéis que la torre, lo ideal para las torres, tanto la que tiene el peón de más como la que tiene el peón de menos, es estar detrás del peón. Entonces, este tipo de finales, además del peón de más y la torre detrás del peón, son, digamos, con muchas posibilidades de ganar, por la sencilla razón que si el rey negro va a por el peón de A, el rey blanco iría al flanco de rey, a por los peones, y si el rey negro se queda en el flanco de rey, el rey blanco iría a apoyar al peón de A. En este tipo de finales, el bando inferior, el bando que tiene peón de menos, solo tiene un plan, y es la posibilidad de crearse un peón pasado en el flanco de rey, en el otro flanco. Bien, vamos a pasar al primer ejemplo que tenéis ahora en la imagen. Es la partida Lasker-Levenfis, jugada en Moscú, 1925, donde si os fijáis, la idea, digamos, es la misma de la partida Alekhine Capablanca, donde el negro tiene un peón pasado y donde el negro tiene la torre mejor colocada detrás del peón. Pero el blanco tiene el rey en una posición muy activa, ¿no? Eso es importante. Y aquí, bueno, el Lasker jugó rey f6, que pierde la partida. Y aquí tenía la opción de jugar el plan de crearse un peón pasado, mediante f5. Después de e por f5, e6, y ahora después de rey por g6, el peón de h4 le da la posibilidad de hacer tablas. Vamos a ver el análisis de esta posición. Rey b5, torre a1, f4, h4, y ahora, bueno, si por ejemplo el negro avanza el peón de f, torre f1, a4, se come el peón de f3, volvemos con la torre, y esta posición es de tablas porque h6, h7, si ahora el negro entrega la torre en h7, pues al rey blanco le da tiempo a llegar a por el peón de e, y si torre a8, torre e1, no con la intención de dar el peón, sino con la intención de dar jaques laterales. Los jaques laterales son muy importantes en los finales de torres, se repiten mucho, ¿no? Si ahora rey b2, damos jaque, y en el momento en el que el rey se aleja del peón, pues volvemos a torre e1, ¿no? Bien, esto era si el negro avanzaba el peón de f, y si el negro avanzaba aquí el peón de e5, pues bueno, torre e1, amenazando torre por e5 jaque. El rey se acerca a los peones para ayudarles, y ahora h6, f3, h7 y torre por h7, rey por h7, f2, torre f5, y ahora, bueno, si rey e2, el blanco da jaque al rey y jaque perpetuo. Y si rey e3, muy importante, torre f8 con la intención de dar jaques por detrás, ¿no? Si en el momento en el que el rey se aleja del peón f, volvemos con la torre a tocar el peón f, y son tablas. Bien, entonces aquí en este momento a Lasker con blancas se le tuvo la oportunidad de hacer tablas mediante f5. Evidentemente, después de f5 hay que jugar con mucha precisión, el final es complicado, pero lo importante, lo que quiero destacar del final es la idea de crearse un peón pasado, aunque sea a costa de entregar algunos peones. Es la idea que tenemos que aprender de este ejemplo, la idea de quedarse con un peón pasado, que es un recurso, muchas veces es único, ¿no? Entonces aquí hizo rey f6, rey b5, torre a1, a4, f5, y aquí juega el mismo plan, pero aquí ya ha perdido un tiempo, y en los finales, en todos los finales, no solamente el final de torre, tener un tiempo muchas veces marca la diferencia entre perder o hacer tablas, ¿no? Un tiempo es importantísimo, ¿no? Entonces aquí la partida siguió con f4, h5, f3, h6, e5 para llevar los dos peones, digamos, ligados. Y después de torre e1,
La diferencia respecto al final a la variante de antes, al análisis, es que el peón de A está más avanzado. Y ahora después de H7, torre A8, rey G7, F2 y ahora el final está ganado, ¿no? Está ganado. Si torre F1, bueno, así fue la partida, A1 dama, ¿no? Si por ejemplo aquí, si el blanco hubiera coronado aquí con H8, pues torre por H8, rey por H8 y rey B2, ¿no? Y estaba perdido, ¿no? Entonces, la partida fue torre A1 coronado y aquí ya el blanco abandonó. Entonces, bueno, esta partida tenemos que quedarnos con la idea de quedarnos un peón pasado como recurso defensivo, ¿no? Única opción cuando tenemos peón de menos y encima tenemos la torre peor colocada. Bien, el siguiente ejemplo que tenemos en pantalla es la partida Botvinnik-Borisenko jugada en 1955, donde aquí el negro tenía el plan correcto para ganar, era llevar el rey al flanco, bueno, de momento intentar al centro del tablero y luego ver un poco qué hace el rey blanco, pero en principio la idea del rey negro es hacer rey D5, rey C5 y apoyar el peón de A, ¿no? Y aquí el blanco solo tiene una opción, la opción es intentar crearse un peón pasado en el flanco de rey, si no puede hacer eso, el blanco está perdido. Y aquí vemos que no puede hacerlo, ¿no? Porque con H4, F5, F4, rey D5 y ahora con torre A6 defendiendo el último peón de la cadena son tablas, ¿no? Porque no le da tiempo a crearse un peón pasado. Se cambian los peones, rey B5 y el negro gana. Y si en vez de H4 el blanco hubiera jugado G4, esta es una jugada que tiene mucho cuidado con negras porque si el negro come, fijaos que parece que le rompe la estructura de peones, pero el blanco tiene el plan de F4, F5 para dejar el peón de H pasado. Entonces después de H6, F4 y si F5, rey G5 y H4 con idea de H5 y rey por F5, ¿no? Y nuevamente con muchas posibilidades de hacer tablas. Entonces a G4 el negro no tiene que hacer H por G4, pero con H4 se gana la partida, ¿no? Porque si G5, por ejemplo, el negro come y rey F6 y si H3, torre A8 y ahora ya el blanco ya no puede perder más tiempo, si tiene que retroceder con el rey F3 y rey F5 y está ganado, ¿no? Entonces, parece que el camino sencillo era llevar el rey al flanco de dama, ¿no? Mediante rey G7, rey F7, rey E6, rey D5. Pero aquí el negro jugó rey G5, la partida, repito, la partida es Botvinnik-Borisenko, que es dudosa la jugada, ¿no? F3, y aquí, bueno, con F5 seguramente todavía estaría ganado el final, porque con la idea de rey F6, rey E5, pero hizo la jugada ya mala, rey F5, que le da a Botvinnik la posibilidad de crearse un plan pasado mediante G4. La partida fue H por G4, F por G4, aquí en la partida fue rey E5 y el blanco se creó un peón pasado mediante H4, H5. Ahora lo veremos. Si rey G5, el blanco es suficiente con quedarse quieto. Rey H4 y se queda quieto. Y, por ejemplo, aquí si F5, simplemente G por F5, G por F5 y rey G1 y son tablas, ¿no? Porque el rey, digamos, el rey negro no puede mover, ¿no? Está cortado por la torre, por la cuarta, ¿no? Entonces, y si aquí torre B7, pues le da tiempo al blanco a dar jaque y comerse el peón y es un final también de tablas. Entonces, la partida continuó después de comer aquí en G4, con rey E5 y H4, rey D5 y se crea nuevamente un peón pasado, ¿no? Que es lo que le da la oportunidad de hacer tablas, ¿no? La partida fue rey E6 y rey C5, H6, rey B5, torre H4, torre H7 y aquí nuevamente existe el recurso de los jaques laterales, ¿no? Que es un recurso muy importante en los finales de torres, ¿no? Se da jaque, si el rey se va, digamos, para arriba, pues nuevamente hacemos torre H4 con idea de evitar que el peón avance. Si el rey se va, digamos, hacia abajo, pues damos jaques y en el momento que el rey se aleja, nuevamente torre H4 y evitamos que el peón avance, ¿no? Y son tablas, ¿no? Por repetición. Si aquí el negro juega F5 para evitar que la torre le dé jaque, pues bueno, al rey blanco le da tiempo a ir a por el peón de F5, ¿no? Torre H2 y ahora, bueno, rey por F5 y rey G6 y ya son tablas, ¿no?
Bien, entonces en la partida el negro continuó con rey E6, H6, rey F7 y aquí una jugada muy importante, que es la que hace tablas, que es torre G4. Además que amenaza torre G7 ganando la torre, pero la idea también es que la idea es hacer H7 para así evitar A4, ¿no? del negro. Si A4, torre por A4, evidentemente. Y si torre H8, pues simplemente torre A4, se cambian el peón de H por el peón de A y se llega a un final, perdón, de un peón contra ninguno, pero el rey que no tiene ningún peón está bien colocado y son tablas, ¿no? El método para hacer tablas ya lo explicamos en el vídeo número 1. Bien, la partida, vamos a ver cómo terminó la partida, porque aquí el negro hizo rey F8, repitieron aquí jugadas, ahora hizo rey G8, cambió el peón, pero a la torre le da tiempo a volver, y después de rey F2, bueno, el rey llega rápido al flanco de dama. También en este vídeo destacamos la idea de que el recurso de provocar un peón pasado en el otro flanco es muchas veces el único recurso para salvar la partida. En este tipo de posiciones hemos comentado que en el vídeo número 1 que son tablas, si el peón está en séptima son tablas muertas, pero siempre y cuando el rey pueda defender, digamos, al último peón, ¿no? de la cadena de peones, al peón más débil, ¿no? Y si eso cuando el peón de A está en A7. Y si el peón de A se queda en A6, entonces la torre tiene un tiempo para comer algún peón en el flanco de rey y el negro crearse un peón pasado en el flanco de rey. En el vídeo número 1 vimos que el negro tenía una estructura de peones mejor, porque podía crearse un peón pasado más fácilmente, pero incluso en esta estructura de peones también tiene la posibilidad de crearse un peón pasado. Y bueno, veis que el blanco mejora la torre, porque la torre delante del peón es la peor ubicación, la mejora, la saca, ¿no? Pero aquí el recurso del negro es G5, ¿no? Siempre hay que intentar crearse un peón pasado, ¿no? G5. Entonces, este recurso le da la opción de hacer tablas, porque aquí, en esta posición, el rey G6 y el blanco no puede mejorar, ¿no? Si se va la torre por la séptima, rey F5, y si come en F3, el negro come en A7 y se llega a una posición que es un final conocido que son tablas. Esta posición se produjo en la partida Unzicker-Lundin en la Olimpiada de 1954, que aquí el blanco, Unzicker, hizo A7, que es admiración, porque en muchos finales hemos dicho que con el peón A7 son tablas muertas, pero aquí hay una peculiaridad, y es que el rey negro no se puede mover, porque si se va por la columna E, evidentemente con torre jaque, torre 8 jaque y coronar, perdería, y si el negro mueve G5, también perdería por H por G5, y el negro no puede comer el peón de G5 porque el rey quedaría expuesto a los jaques. Por lo tanto, el negro solo puede mover la torre en este final y por la columna A. Entonces el blanco tiene un plan de ir con el rey hasta H6 para comerse los peones del flanco del rey. Vamos a ver porque el negro no lo puede evitar. Esto fue lo que jugó Unzicker con blancas. Aquí, fijaos que aquí todavía no puede hacer Unzicker torre F8 porque por A7 sería jaque. Entonces, bueno, rey H6. Y ahora el plan saca la torre, da jaque y se come los peones, ¿no? Y se come dos peones, que es ventaja decisiva para ganar el final, ¿no? Y aquí ya el negro abandonó porque después de torre por H4 hay un torre de B6 jaque y torre por F6 ganando. Esta posición que tenemos, hemos comentado tanto en este vídeo como en el primer vídeo que estos finales con el peón A7 son tablas, pero cuando el rey negro no llega a defender al peón, digamos, más débil, porque está alejado, entonces ahí posiblemente el final se pierde, ¿no? Y en este tipo de finales el plan simplemente del blanco es ir a por el peón de F5 y el negro no lo puede evitar. También es importante recordar que en este tipo de finales con el peón en A7 el rey negro solo tiene la casilla G7 y H7, no tiene otras casillas, ¿no? Porque, por ejemplo, obviamente si se fuera por la sexta le daría jaque con la torre y luego coronarían, y si se hiciera rey F7 para acercarse al peón, el blanco tiene el recurso de torre H8 y después de torre por A7, torre H7 jaque, ganando la torre. Entonces el rey negro solo tiene G7, H7, solo tiene esas casillas y no puede defender el peón de F5. Entonces
es inevitable que el rey poco a poco bueno, va subiendo hacia arriba y la torre no puede evitar que el rey suba. Y una vez que ya el rey está en E6, ya el rey negro tiene que mantenerse en H7 y rey F6 y el negro está en Zuban porque ahora no puede mover el rey y la torre tiene que mantenerse en la columna A y entonces se perdería el peón de F5 y luego una vez que el peón de F5 se haya perdido simplemente es avanzar el peón, no hace falta ya el rey, avanzando el peón de F5, F6, F7 hasta el final y ya está, ¿no? Y si después de F7 el negro comiera el peón de F7, el blanco tendría el recurso de torre H8 y ganaría, ¿no? Como he explicado hace un momento. Es importante también comentar que en este tipo de finales, cuando se crea un peón pasado, si el peón pasado que se crea es de G y H, el blanco no puede ganar, no es suficiente para ganar. ¿Por qué? Como he comentado antes, el rey, tanto en G7 como en H7, le sirve para aguantar. Entonces, este tipo de... Cuando el peón pasado es de G y de H, son tablas también, ¿no? En el final, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente el negro se queda quieto y no puede ganar, ¿no? Porque cuando el rey blanco se acerque al peón, pues simplemente le damos jaques por detrás y hasta allí el peón de G no, digamos que no molesta al rey. El rey puede quedarse quieto en G7 o en H7. Si el peón en vez de G6 estuviera en H6, igualmente serían tablas, ¿no? Por eso, muy importante en el final de antes, el peón que se queda pasado es el peón de F. El peón de F sí que gana, ¿no? Entonces, a la hora de crearnos un peón pasado para ganar, hay que tener en cuenta en qué columna está. Quería recordar este detalle que es importante. Y esta posición es otra posición donde el blanco tiene también otro plan para ganar, que es el plan de torre E8, torre R8 y si torre por A7, torre E7 jaque, cambiando torres en la columna E y ahí el final de reyes está ganado. Pero fijaos que aquí el negro, Juan Negro, tiene el recurso de jaque y después de torre por 5 jaque y es tablas porque el blanco no puede crearse un peón pasado. Por ejemplo, si el blanco juega rey G5, le daría jaque y no se puede comer el peón de H5, entonces el negro seguiría dando jaques. Y ahora, por ejemplo, el negro se mantendría con el rey H7 y G7 y el blanco no puede hacer F3 y crearse un peón pasado. Entonces, veis que aunque haya comido el peón de F5, no tiene la posibilidad de crearse un peón pasado, por lo tanto, seguirían siendo tablas. Bien, y para finalizar, también quería comentar que cuando en el flanco de rey hay más de 3 peones, hay 4 peones, eso favorece al blanco que tiene, al bando, perdón, que tiene el peón de ventaja. La razón es muy sencilla. En este final, por ejemplo, rey H2, torre H1, bueno, esto es una partida fue la partida Bisguier-Udovic, jugada en 1955, y aquí el blanco tiene un plan muy sencillo para ganar la partida, lo voy a comentar, aunque el blanco en la partida jugó G4, también gana, pero el plan muy sencillo es poner el peón en séptima para, digamos, obligar a la torre a mantenerse en la columna A, y ahora el plan es el siguiente, es G3, después de G3 jugar F4, y después de F4, si el negro come en F4, E por F4, G por F4, tenemos la posibilidad ya de el peón E se queda pasado y sirve para ganar. Si después de F4 el negro no come, el blanco comería en E5, F por E5, G por F5, por E5, perdón, y entonces el peón de E5 quedaría débil, quedaría indefenso, el rey negro no podría defender, entonces habría que ir con el rey blanco por el peón de E5, ¿no? Como hemos visto en unos ejemplos anteriores, ¿no? Entonces es un plan muy sencillo para ganar, ¿no? Esta posición. Si en esta posición no hubiera peones en la columna E, si los peones de E4 y E5 no estuvieran, serían con el peón en A7 tablas muertas, no se puede ganar, y con el peón en A6 también serían tablas, pero bueno, habría que jugar con más precisión. Bueno, en la partida, Bisguier-Udovic, el blanco jugó G4, y ahora nuevamente A7, y vuelve otra vez a hacer el plan que hemos comentado de intentar crear un peón pasado o debilitar los peones del flanco de rey, ¿no? Bueno, si rey H7, el plan es similar al de la partida fue rey G5, H6, ves que ese peón no se puede comer, rey G6 es única, y ahora
El plan es llevar el rey a F5 y después de G5 se debilitará, digamos, el peón de E5, ¿no? Así fue la partida. Sí. El negro no puede hacer nada, se lleva el rey a F5. Rey E6, bueno, ahora hizo primero G5, no cambia nada. Rey F5. Y ahora, bueno, el negro hizo, la partida fue torre F7 y con torre G8 jaque y coronar dama, el blanco ganó. Si hubiera defendido, si hubiera colocado la torre en la columna, rey F5, torre A5 y ahora el negro se va a quedar, digamos, sin jugada, se va a quedar en Zuzman, ¿no? Rey E6, si se va a la torre nos quedamos el peón de E y es suficiente para ganar. Y si rey H7, rey F6 y el negro está en Zuzman y es suficiente para ganar. Bien, en este vídeo hemos destacado, digamos, la maniobra, unas veces para ganar y otras veces como recurso para hacer tablas, la maniobra de provocar, de quedarse con un peón pasado en el otro flanco. Espero que os haya gustado, espero que también que os sean útiles estos vídeos. En los próximos vídeos veremos finales ya con más peones, finales de torres con más peones. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.